Pues muchas gracias por haber accedido a este encuentro en redes, este encuentro online, como dice nuestro amigo Raúl Durán, a través del cuerno de Gandalf, donde vamos llamando a las tribus para unirnos en un, iba a decir batalla, pero no me gusta, que suena, luego en PNL me echan la bronca, y es verdad. No hay que mostrar la vida como una guerra, sino pues como un proceso que estamos todos andando. Un proceso muy chamánico. Ahora entraremos en estas pautas y un proceso que tiene mucho que ver con nuestra libertad. Cuando os he conocido, Paco, me ha llamado mucho la atención y me ha gustado encontrar un portal, una web que se llame Libertad Emocional, porque dice mucho de vosotros. Primero por el primer concepto, por la libertad, porque siempre es algo, un concepto pues como muy grande, muy antropológico, muy humano, muy terrícola, muy de nuestro planeta, pero a la vez como un poco desconocido. Lo vamos transitando a lo largo de la historia. Si pudiéramos hacer un resumen de lo que en antropología es la libertad, seguramente íbamos a sorprendernos, porque hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por avanzar. La libertad, como decía Eric Fromm, es algo pues como muy nombrado, muy deseado, pero luego a la vez a la gente le da mucho miedo. La verdadera libertad, me refiero. Todos buscamos y queremos, se nos llena la boca de querer libertad, pero luego, como decía en su libro, hay mucho miedo a la libertad. Hay Sí, mucho sí, miedo. sí. Es una gran desconocida. Y luego, pues el segundo concepto, emocional. Estamos en el siglo XXI y hemos hecho un avance ahí, ¿verdad? Con el tema de la educación emocional tremendo. Me imagino que conoces todo ese movimiento de educación emocional que nace en Latinoamérica y que lleva mucho tiempo. Pues como fruto también de todo lo que han hecho nuestros grandes Hellinger, Hammer, como fruto de este nuevo siglo, de este nuevo milenio, de esta nueva era, que vamos avanzando y vamos abriendo portales y descubriendo conceptos desde la experiencia. Entonces, claro, hay que experimentar las emociones para poder integrarlas, para poder entenderlas. Somos muchos cuerpos, no solo el físico, ¿verdad, Paco? Somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo álmico, y hay quien dice que hasta 100 y pico. Imagínate hasta dónde llegaremos, hasta el infinito y más allá. Así que muchísimo gusto de poder encontrarme contigo, de poder hacer este encuentro, este debate, este tete a tete, como les gusta decir a los franceses, y poder compartir contigo pues en este café, que yo tengo aquí mi café, como buen cafetero que soy, este café con la sombra. Entonces, en este café con la sombra yo te propongo, que ya te lo he propuesto unos meses antes, que nos pudiéramos encontrar alrededor de precisamente ese concepto que es la sombra. Ese terreno resbaladizo a veces, oscuro, espera, que van entrando cosas y voy quitando. Resbaladizo, oscurito, de encuentro con lo que no estoy acostumbrado a ver de mí, de la sociedad. Y en este caso, pues en lo que hemos decidido, tú y yo, adentrarnos con un café en una sombra muy particular, que es la sombra de la libertad y la sombra y lo que es el chamanismo en este momento del siglo XXI. Así que te dejo presentarte, que yo cojo la palabra y ya me ves. Bueno, la verdad que has hecho una presentación que no sé si yo tenía tan claras las cosas cuando empezamos este camino y encontramos esa palabra de libertad emocional, ¿no? Eh, para mí empezó, o encontré esa palabra por una técnica de un americano, la EFT, lo del tapping, ¿no? Que son técnicas de liberación emocional y entonces, pues por ahí, libertad emocional también me llegó, pero la verdad que hoy por hoy ha sido como una elección intuitiva mágica, ¿no? Porque sí, precisamente estamos en ese punto en el que la libertad es, no sé si lo que tenemos que recuperar, porque no sé si alguna vez hemos tenido una conciencia clara de lo que implica todo eso, puede que sí o no. Pero hemos llegado a un momento en el que sí que tenemos ya que hacer consciente qué significa la libertad
y que realmente, si tú quieres ser libre, eso implica que tienes que poder crear realidad. Tienes que poder crear lo que tú deseas y evitar lo que no quieres que pase. Es decir, está conectada con esa cualidad que hemos llamado divinidad, ¿no? El Dios es el que es realmente libre, el que no está sujeto por ninguna ley. Él pone las leyes. Y por tanto, si tú quieres ser realmente libre, tienes que llegar a ese punto. Y ahí es donde enlaza lo de la libertad y el chamanismo, ¿no? Porque el chamanismo también te está diciendo eso. Tú eres divinidad y lo que estás haciendo es descubrir o Recuperar. despertar a esa divinidad aquí en este mundo. Estamos recordando, estamos volviendo a pasar por el corazón, estamos volviendo a pasar que yo esto lo uso mucho con la gente a la que acompaño en terapias o en grupos o en general, que las cosas que yo lanzo, que yo comparto, no es algo, no es una información nueva nunca, es simplemente algo que nosotros ya sabemos. Lo que ocurre es que ahora estamos recordando, estamos en un momento muy especial, Paco, muy importante, donde se está recuperando mucho el contacto con la divinidad interior y con la naturaleza. Nosotros somos ciclos dentro de otros ciclos que forman parte de otros ciclos. Desde este punto de vista ni se nace ni se muere, simplemente son ciclos que van terminando para dar comienzo. ¿Cuándo empieza y cuándo acaba? ¿Hay un punto definido? No. Lo que hay es un proceso, hay transiciones. ¿Eh? El otro día me entrevisté con Ana María Oliva y ella me ayudó mucho a entender, supongo que la conoces muy bien también, eh, este proceso de los imanes. El imán es un campo magnético y en ese campo magnético hay una distancia que toca, tú no lo ves, ese campo electromagnético no lo vemos. Y en ese campo electromagnético el imán está haciendo un servicio, una función que es ser imán. Y ahí, en ese espacio que tú no ves, va esto a saber cuánto espacio, ¿no? Cuánto tal. Y en la vida es igual, hay procesos que bueno, puede aparecer un día o cerrarse, pero que se funden y se confunden con todo. Entonces, lo que estamos haciendo es recuperar un poco ese proceso. Estamos volviendo al interior. El hombre necesita, dice Carlos Castaneda, me ha apuntado esa frase porque me ha parecido mágico que hoy apareciese en mi vida esta frase. ¿Conoces a Carlos Castaneda? Perfectamente. Yo soy desde hace, vamos, yo creo que fue de los primeros libros que leí a los 20 y pocos años. Yo estaba ahí ya conducido, yo ya iba conducido. Fíjate la frase, dice, el hombre necesita ahora más que nunca que le enseñen nuevas ideas que tengan que ver exclusivamente con su mundo interior. Ideas de chamanes, no ideas sociales, ideas relativas al enfrentamiento del hombre con lo desconocido, con su muerte personal. Ahora más que nunca necesita que le enseñen los secretos del punto de encaje. Este es Carlos Castaneda, es tremendo y me encanta. Y es verdad, estamos en ese punto, en el siglo XXI, donde estamos recuperando todo nuestro poder personal, como tú dices. Y el poder personal es nuestra divinidad. Yo necesito ir hacia adentro, no hacia afuera. Para yo, esto es mi última gran luz astroterapéutica. Para que yo sea yo, tengo que incorporar al otro dentro de mí. Pero no solo desde lo social, sino desde lo interior. Tengo que llevarlo a mi mundo interior y eso ya es chamanismo. Yo tengo que encontrarme dentro de mí toda esa divinidad que me habita y encontrarla de una manera experiencial, no mercurial solo, que está muy bien, que necesitamos racionalizar, somos seres humanos, que necesitamos pasar por el filtro de la razón, entender, justificar y dar razón de todo. Pero si nos quedamos en esa franja, la vida, el secreto de la vida, que es misterio, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Nos lo estamos dejando fuera. Entonces necesitamos bucear en ese interior que somos cada uno de nosotros y encontrar la divinidad que tenemos dentro. Pues yo en astrología la divido en 12, 15 cachitos. Cachitos de hierro y cromo, como el anuncio este, o sea, con la serie esta tan chula de música que me apasiona de mi época, de los 80, pero cachitos de divinidad, que necesito quizá desengranar uno por uno para ir comprendiendo y abundando en cada área de expresión de mi vida. Así es más fácil llegar a la unidad.
mm, sino abarcar la unidad de una manera absoluta para la humanidad es imposible. Eso también es chamanismo, Paco. Yo no puedo acceder al uno de una manera unificada, porque no soy ese uno. Lo soy en una parte. Soy un trocito, soy un fractal, pero no soy el uno, no puedo entender el uno a lo bestia. El uno a lo bestia se entiende a sí mismo y ya está. Los demás hemos venido de ahí y vamos haciendo experiencia de eso, experiencia de eso, mm. experiencia de eso, volviendo al uno. Pero en ese volver al uno Sí, necesitamos pequeñas experiencias. sí. Mira, ahí me enlaza con la experiencia mística que yo busqué con el ayahuasca. Bien, y eso también nos les enlaza con el chamanismo, Sí, porque todas las culturas, realmente las culturas importantes, todas han tenido ritos en los que se han utilizado plantas mágicas. Porque esas sagradas. plantas mágicas precisamente tienen la cualidad de eliminar o por lo menos debilitar la cárcel mental racional, que es la que la educación genera y refuerza. ¿Bien? Entonces, al tomar esas plantas, lo que consigues es liberarte de esa cárcel mental y acceder a esos otros estados. Y en ese viaje, pues yo tuve la suerte en el sentido que lo genero yo, porque yo estaba buscando precisamente ese viaje místico, era el objetivo del viaje. Eh, Llegué a conectar con todos esos planos, ¿bien? De los que podemos hablar, ¿no? En un primer momento llegué a conectar con el plano al que yo llamaba de Dios. Es decir, es como el que sabe cómo se genera la realidad a través de lo que él cree. Bien, entonces, añades una creencia nueva y eso es lo que va a generar una realidad. Pero por encima de ese había otro plano que yo llamaba de divinidad. Es como el que se da cuenta de que todo eso es lo que él ha creado y es un juego. Y entonces ahí empiezas a perder la conexión con lo que es nuestro papel humano, ¿no? El de enzarzarte en esto que estás viviendo, en disfrutarlo, en poner la emoción. Desde la divinidad tú lo observas y dices, todo está bien, que te mueres está bien, que naces está bien, que disfrutas está bien, que sufres está bien, no, no hay ningún problema. Y por encima de la divinidad todavía estaba el todo. Y cuando llegas al todo es como silencio. Es que ya no hay ni justificaciones ni nada de nada. Entonces, lo que yo pude percibir o como lo entendí yo, y esto me parece fundamental, todos los viajes son individuales. Mm. Cada uno los percibe según su experiencia. Entonces, lo que yo cuento aquí no es ninguna verdad, es simplemente cómo mi mente con mi experiencia puede entender eso que nos trasciende, ¿no? Pues lo que yo entendí es, el juego está aquí abajo, en la experiencia. Esta experiencia puedes llegar a controlarla en el sentido de descubrir cómo funciona y a partir de ahí empezar a generar lo que tú quieras. Pero irte hacia arriba no cambia nada. Esto es un juego. Si no vienes a jugar y si no te metes en el juego, te lo estás perdiendo. Lo de arriba siempre está ahí. Y Así siempre va a es. estar ahí. Y va a estar todo bien. Entonces, céntrate en lo que estás viviendo ahora y disfrútalo. Es como que compres la entrada a una película y luego te dediques a mirar el móvil mientras la estás poniendo. Y dices, ¿para qué? Ay, no, es que la película está de miedo. Ya, pero bueno, películas has comprado tú. ¿Eh? Bueno, pues para mí ese es un poco el punto, ¿no? También ser conscientes de que si estás aquí, aprovecha el juego. No, no intentes huir de la realidad, sino que aprende a manejar esa realidad, que en el fondo es lo que te están diciendo los chamanes. Los chamanes son muy prácticos. Es, a ver, esto es lo que tienes tú aquí. Que sí, que lo de la divinidad está ahí, que eso es maravilloso, que somos inmortales. Muy bien, pero ¿y esto? Aprende a manejarlo, aprende a disfrutarlo. Y entonces, pues habrás aprovechado esta experiencia. Si no, pues la siguiente vuelta o la siguiente, cuando tú quieras. Ahí es el Don Juan de Carlos Castaneda, viviendo ahí a tope y enseñándoles a su discípulo que tiene que vivir su juego, su avatar y su disfraz. Y esto que hemos decidido y vivirlo, como tú dices, vivirlo
desde esa conciencia de que esto es lo que hay, esta es la realidad. Y desde aquí es de donde puedo seguir mi viaje, si no estoy aquí donde estoy. Exacto. Pero bueno, en esa sociedad andamos y en esa sociedad pues nosotros estamos un poco, ¿verdad?, acompañando, intentando compartir humildemente con personas que nos lo solicitan, cómo nosotros estamos haciendo ese viaje y cómo ese viaje, desde este punto de vista chamánico, desde este punto de vista de una libertad que es mucho más para adentro, no tan hacia afuera, sino hacia adentro, pues desde aquí, ¿cómo podemos acompañar a otras personas a hacer ese viaje? Eso es para mí un poquito como lo esencial de mi vocación en estos últimos años, que ha ido también ampliando y cambiando y transformándose y cambiando la conciencia. Entonces, sí, Sí. mi última experiencia de la libertad, Paco, ha sido pues, con las constelaciones familiares, que yo me muevo mucho en esa mirada transpersonal y transgeneracional desde hace 15 años que entré en el mundo transgeneracional, en la mirada sistémica y esta herramienta de pues la terapia transpersonal, la terapia transgeneracional, me ayuda mucho y estos últimos 10 o 11 años estoy ahí. Y una de las grandes cosas que estoy metiéndome a nivel experiencia, sumergiéndome, es ver cómo la libertad tiene más que ver con estos anclajes internos, con mi sistema familiar, que con algo externo. Yo puedo estar libremente bambando por el mundo con una mochila, puedo tener 100 millones en el banco y creer que soy muy libre porque puedo hacer lo que me apetece, puedo viajar a donde quiero, puedo conocer mundo, puedo tener 20.000 amantes, puedo tener, bueno, cada uno los contenidos que le pone a la experiencia propia de libertad. Pero donde vamos, donde caminamos, caminamos con una mochila, caminamos con una red sistémica que ha tenido que adaptarse, Paco, y a veces esa adaptación ha sido disfuncional. Y esa disfunción tiene un precio. Y ese precio pasa por mí. Los que nacemos en el clan, los últimos, los que venimos, la inocencia es permeable. Entonces somos los primeros que pillamos qué ha pasado en este clan que necesita ser visto, ser reconciliado, ser incluido, y ahí nos enganchamos. Y en ese enganche, que es así, porque forma parte de nuestro transitar y que yo creo profundamente que hemos firmado un contrato ahí arriba y hemos decidido venir a este avatar con estas características del contrato. Con letra pequeña y con letra grande. Hemos decidido todo. Y ahora, pues no nos vamos a arrepentir. Para eso hemos venido. Entonces ahí estamos transitando y vamos poco a poco abriendo. A ver esta letra pequeña que decía, y en esa letra pequeña descubres, ¿no? Que había una implicación con un abuelo, con una abuela, con alguien que no has conocido, pero que te ha llevado a ti, al ser el pequeño, el inocente, permeable, a absorber y a captar lo que ese árbol necesitaba. Para eso nos encarnamos, para transitar esta experiencia humana. Y ahí pues vas experimentando que la verdadera libertad tiene mucho más que ver con esto. Tiene más que ver con que yo vaya conscientemente tomando conciencia, valga la redundancia, tomando conciencia de estas cosas y ahí es donde puedo decidir. Libre albedrío, Paco, libre albedrío. La palabra más grande donde las haya. Para eso he venido. Para hacerme responsable, para elegir yo libremente qué quiero vivir y qué no. Bien, yo firmé un contrato con unas condiciones, todos hemos puesto, mis enemigos, eso que llamamos mal, cada uno ha puesto lo mejor de sí mismo para esta obra, para este teatrillo, y en este teatrillo hemos ido viviendo, como hemos podido, consciente e inconscientemente, la realidad que decidimos. Pero llega un momento donde esa divinidad interna nuestra quiere crecer, quiere avanzar, quiere evolucionar, porque esto forma parte de lo esencial de todo. Evolución, 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 evolución. No hay nada que no evolucione. Esto es un sinfín. Y en ese proceso que queremos evolucionar, que queremos más libertad, vamos a golpes, a tientas, como podemos, a veces ves como esa ola de ahí, arrastrados por olas, y dando volteretas, haciendo pino puente, intentando conquistar esa libertad. Entonces, el darnos cuenta que es una libertad
que va hacia adentro, que tiene mucho que ver con esa implicación del sistema, que eso también, volvemos al chamanismo, somos parte, de otra parte y de un todo. Y en ese darme cuenta yo de esa pequeña parte que soy y decidir libremente que esa pequeña parte ha llegado a un punto donde quiere seguir su evolución, ya ha firmado su contrato, ha cumplido su parte y ahora sube a un nivel diferente, ahí es donde yo estoy encontrando una mayor libertad. Fíjate que me viene ahora de ir a San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Y es verdad, ellos lo vivían desde el siglo XVI a su manera, con su contexto, con su formato, pero desde que uno tiene esa voluntad, ese libre albedrío puesto en esa conciencia grande, superior, donde todos son ciclos, donde formamos parte de un ciclo, donde vamos avanzando, no solo individualmente, sino en racimo, en sistema familiar, en árbol, en colectivo, ahí uno va encontrando una mayor libertad. Y ahí es donde, pues bueno, ahí yo voy un poquito compartiendo con los demás estos pequeños fragmentos de libertad que voy Pues encontrando. has puesto un ejemplo muy interesante citando a Santa Teresa, eh, porque esa también es una de las partes que a mí más me gusta del chamanismo, ¿no? Que es da igual el paradigma con el que tú expliques la realidad. De hecho, acostúmbrate a no encariñarte mucho con el paradigma, porque si no te funciona, cámbialo. Bien. Y, y- y es un tema o sea, lo comento porque hay veces que te encuentras con el conflicto con determinadas personas, eh, que claro, dependiendo de lo que conozcan, eso de yo es que vine aquí firmando un contrato, o yo soy la encarnación de, o yo soy tal, es como que les echa para atrás. Y entonces yo ahí les intento siempre decir, a ver, no hay ningún dogma. Es qué es lo que te hace sentir a ti bien. ¿Cómo te gustaría a ti que fuese la, eh, el funcionamiento del universo? ¿Bien? El que te guste y te dé confianza, ese es el que te vale. Adelante. Si en un momento eso deja de funcionar, te cámbialo por otro. Porque aquí lo fundamental es que tú te sientas en confianza, que sientas que eso que viene mañana puede ser mejor que hoy y que te ilusiona y eso te ayuda a avanzar. Bien. Luego, todos los dogmatismos, lo suyo es pues llevarlos simplemente a lo que son, algo práctico en el momento. ¿Te sirve? Bien. Si no, déjalo. Cámbialo por otra cosa. Bien. Lo que pasa es que es complicado porque estamos como enganchados a querer tener la razón para sentir confianza, que para mí ese es el pecado original, ¿no? Esa falta de confianza que tiene el ser humano en la vida y que la cogota, ¿no? Nos tiene a todos en un estrés continuo y en un no saber qué va a pasar y no nos permite disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, es importante tener en cuenta eso, sobre todo cuando, pues, en nuestro caso, ¿no? Que tratas con muchas personas, que ofreces una terapia, pues esa terapia para mí tiene que ser lo menos dogmática posible para poder ponerles las piedritas que necesite cada uno para cruzar el río. Los habrá que tengan un río muy pequeño y que puedan saltar cualquier cosa, pero hay otros que tienen el Amazonas y entonces les tienes que poner piedritas muy cerquita de su orilla. Bien, entonces no hablamos ni de espíritu, ni de cosas, ni chamanismo, ni nada de nada, y simplemente le decimos, mira, tú respiras, que te vas a sentir mejor. Y poco a Exactamente. poco Cada uno vas construye pudiéndole su contar más puente. cosas. Claro, Entonces es súper interesante tener una variedad muy grande de claro. personas, de terapeutas, de gente que comunique, porque así logras que cada uno de los que La buscan esta necesidad. formación puedan enganchar. Sí. Porque si se lo explicas desde el final, la mayoría les da vértigo. Te van a decir, no, por favor, madre mía, eso no lo puedo admitir yo. Entonces, para mí es muy interesante lo de que haya muchas personas Piedritas que pequeñas. cuenten Sí. en cada pasito del camino, ¿no? Fíjate, Paco, yo siempre que inicio este tipo de conversaciones con una persona, lo inicio desde la creencia. La creencia la elijo yo. Y es un punto de libertad, volvemos a la libertad. Tú tienes que elegir lo que crees. Entonces yo elijo mis creencias.
Tengo 57 años, me ha costado mucho llegar a entender que muchas de mis creencias sean adoptadas, ni siquiera eran mías. Es algo que se ha absorbido por sistema, por colectivo, por televisión, por propagandas. Entonces, Mm. llegar a ese punto donde tú eliges tus propias creencias. Cuando yo le digo a una persona que a lo mejor es la primera vez que tiene una entrevista conmigo, esto es un contrato que tú y yo hemos firmado, aunque no nos acordemos, yo siempre llevo al mismo punto, Paco. Mira, esto es una creencia mía, pero yo a la hora de decir mis creencias tengo pues una línea muy clara de discernimiento, hermenéutica e interpretación. ¿Qué me hace responsable y qué me hace víctima? En este hacerme responsable, esta creencia tiene todo el peso. En el otro lado, yo soy una víctima que no ha decidido mis padres, que no ha decidido nacer, que no ha decidido nada. Simplemente es una víctima. Y en ese punto, Paco, yo ya paro la terapia. Yo no hago terapia con Mm. víctimas. ¿Me entiendes el ejemplo? Mm. Con víctima me refiero con un niño. Porque la persona que llega a ti desde ese lado victimario es un infante. Y esa persona no quiere sanar. Entonces, a partir de ahí yo ya no tengo nada que hacer. La terapia que yo trabajo la trabajo con adultos. ¿Estamos en una Mm. terapia de adultos? ¿Tú quieres sanar? Pues vamos a empezar haciéndonos responsables de las cosas que vivimos. Podemos utilizar una metáfora, podré utilizar otra, me da igual. Pero las creencias las tienes que decir tú. ¿Qué quieres hacer con tus creencias? Esto es zona Sagitario y todos la tenemos en la carta. Esto no me lo invento yo. Tú tienes Mm. unas. Y con ellas tienes un mindset y en ese mindset estás co-creando tu realidad. Claro, son súper importantes tus creencias. Pero las has decidido tú, ya, ¡pum!, primer lugar de terapia. Entonces, a la hora Claro. de decidir qué terapia quiero o qué necesidad tengo, pues pongamos las bases. Bien, es que si me vienes desde un lugar donde tú no puedes hacer nada, tú no has hecho nada, y es que no hay manera, ahí no vamos a avanzar, entonces yo con esa persona no sigo. Claro, es que en ese punto lo que No necesitan es lo que puedo seguir, necesitan los niños, claro. que es cariño, acogerles, criarles, bien, y entonces pues puede que Sí. no sea el espacio una terapia para hacer todo eso. Exacto, exacto. Está La claro. ayuda, dice Hellinger, y yo estoy ahí muy 100% con él, la ayuda es de adultos, Paco, la ayuda es de adultos y uno se tiene que formar en la ayuda. No es cualquier cosa ayudar. Entonces, Ujú. la ayuda solamente se puede dar a un adulto. Cuando la persona no quiere desprenderse de aquello que le hizo enfermar, no se le puede ayudar. Entonces, para desprenderme, ¿tú quieres sanar? Sí, pero ¿estás dispuesto a desprenderte de lo que te enfermó? Ah, entonces ahí ya la terapia empieza. Pero claro, para Mm. poder avanzar yo necesito situarme delante de un adulto. Entonces, si la persona no tiene ni siquiera ese punto mínimo volitivo de acción, de decir, mira, yo no sé, no entiendo, pero sí, de verdad quiero, vamos, ya está. Ahí la terapia coge ya un lugar de adultos y entonces podemos seguir avanzando. Pero hay unos momentos iniciales que son, en fin, es un momento de examen inicial donde, claro, incluso yo a través de movimientos corporales pongo a la persona para saber si está en un lugar o está en otro, si está en el lugar del adulto o está en el lugar del niño. Y a partir de ahí lo verbalizo, lo saco, lo digo y entonces sigo avanzando. Si se puede, se sigue, si no, no se puede. La ayuda y el concepto terapéutico de lo transgeneracional, lo transpersonal, la mirada sistémica es muy fenomenológica. Entonces, por eso me encanta. Y por eso me gusta verla dentro también de la astrología y del chamanismo, porque incluye procesos que parten de vacíos. Ujú. Hay que desprenderse de muchas ideas preconcebidas, hay que desprenderse de mucha información, de mucho título, de muchas cosas, para poder avanzar hoy, aquí y ahora. Entonces, es otro lugar. La fenomenología es increíble, es impactante. Hellinger fue el primero que llevó la fenomenología a la terapia, porque es filosofía. Entonces, a partir de Mm. ahí, a partir de ese vacío, es que no sé, es que no tengo ni idea. Yo inicio cada terapia, Paco, diciendo a la persona, no tengo ningún guión, no tengo ningún. Yo me A ver pongo dónde ahí en vamos. manos de mi divinidad interior y de la suya, pido ayuda Mm. a su sistema, pido ayuda a su sistema, porque yo soy el pequeño y ellos son el grande.
Y entonces a partir de ahí inicio un camino que es vacío, vemos, si se mueve, no se mueve, qué se puede hacer, qué no. Y eso es otra vez chamanismo, porque voy a mi Ujú. interior, no voy Sí. aquí arriba a un paquete de libros de la universidad, voy aquí dentro. Y este co-creador, este lugar interno, si está vacío, va a poder permitir que surja y que emerja un poquito. Dependerá del talento, no académico, sino del talento de vacío, de conexión interior del terapeuta. Y entonces es Mm. otro lugar. Ahí ya hemos Sí, salido sí, del lugar clásico y estamos llegando a otros lugares de terapia y claro. de acompañamiento, donde lo esencial no es la información que yo poseo, Mm. sino la capacidad que tengo para vaciarme de ella y Claro. permitir que el otro me muestre a mí cómo acompaño poquito a poquito ese Mm. proceso. Pues has tocado un punto complejo en la terapia, pero bueno, ¿eh? Porque por Sí, un lado, enlazando con lo que decías antes, de que si la persona está en el victimismo es muy difícil ayudarle, es que lo ves en la terapia. Bien, yo también. En la terapia, al final confías en tu intuición. Más o menos puedes tener un guión de cómo empezar, ¿no? O soltar el primer rollo ahí para que la persona coja un poco de confianza y que diga, bueno, este sabe lo que hace, ¿vale? Pero a partir de ahí te empiezas a moverte por intuición. Y tú sabes cuándo la persona está abierta porque la intuición es pum, 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 va avanzando hacia su sitio. Y puedes ver cuando empieza a aparecer alguna resistencia al cambio, porque de repente esa intuición se para. Es como que no se me ocurre nada en este momento, ¿no? Y ahí, pues bueno, empiezas a hacer tu proceso, pero sobre todo también ahí en ese momento te tienes que dar cuenta de que la otra persona es tu espejo y que tú como terapeuta has puesto al otro delante de ti para que te muestre de la manera rápida qué tienes que resolver tú. ya, sí. Bien. Entonces, en ese momento, cuando el otro se atasca, está muy bien aplicarse lo que tú le cuentas al otro a ti mismo Sí. para lograr, pues, desbloquear precisamente esa parte en ti que está resonando. Y una vez lo resuelves, lo desbloqueas, pues entonces vuelve a fluir la terapia, vuelve la intuición y todo va hacia adelante. Así que esto del proceso terapéutico realmente es complicado porque tú eres Es el primero que cañero, te estás poniendo en primera línea. así es. Pero qué regalo, Paco, qué gran regalo. Claro, Qué sí, gran sí. regalo y qué maravilla y qué de agradecer a la vida, al universo, que nos haya puesto, yo hablo de mí, de ti no, porque no te Ujú. conozco, pero que me haya puesto a mí, que he pasado por 20.000 infiernos, a acompañar a otras personas, porque dices, es que era lo que menos me esperaba yo que pudiera llegar a hacer, pero es que evidentemente eso es lo que me capacita. Lo que me capacita a mí no es un montón de años mercuriales. Lo De que me capacita conocimiento. es el infierno que he transitado, cómo he aprendido a moverme, a conocerme, a respetarme, a crecer, a permitirme ese infierno, esa luz, esa oscuridad otra vez, ese punto. Y a partir de ahí es cuando uno dice, es que este es mi aval. Mi aval no estás, mira, aquí tengo algunos titulitos que me gusta tener Ujú. porque hay gente que le gusta tener seguridad y Sí, lo sí, sí. entiendo, porque a mí también me Mm. gusta. Pero claro, mi aval no va a ser esto. Mi aval va a ser lo que yo he hecho. Volvemos a la experiencia chamánica, lo que yo he hecho con lo que me ha pasado a mí. A mí La me han pasado sabiduría. muchas cosas. Ese es mi aval, ese es mi tesoro y es mi riqueza. Y eso es lo que tengo para dar al otro. He vivido mucho, mucho. Ujú. He transitado los 80 y estoy vivo. Que no todo el Sí, sí, mundo, por desgracia, lo puede decir. Entonces, estoy claro. aquí, mis padres vivieron una guerra, yo he vivido otra, ahora me toca vivir otra cosa. No vamos a ponerle etiquetas a lo que estamos viviendo, Ujú. pero evidentemente, y he vivido mucho y he transitado mucha oscuridad. Y desde esa oscuridad es desde donde yo puedo hablar. Y desde ahí Mm. es donde puedo acompañar. Y desde ahí es donde yo puedo decir, mira, este es mi límite, a lo mejor a ti no te puedo acompañar más. ¿Por qué? Porque todavía me falta más chamanismo, me falta más experiencia, no academia, me falta más Mm. experiencia vital. Y ese es mi límite humano. Entonces ahí uno Claro. es humilde y ve si lo que le trae al otro es que es normalmente una parte tuya,
como tú bien dices, si tú eso ya lo has experimentado y lo has podido avanzar, pues entonces podemos seguir adelante, pero si no, pues igual no podemos. Y ancho es Eso, Castilla, hay tantas personas que te van a poder ayudar y a lo mejor no soy yo. Eso es humilde, eso también es claro. fenomenología. Y entonces nos ponemos en un lugar humilde, decir, mira, yo llego hasta aquí. Ahí en el chamanismo, eso que acabas de comentar, lo dejan claro. Tú tienes el conocimiento, que es con lo que amueblas o generas estructuras en tu mente, pero luego está la sabiduría, que es llevar ese conocimiento a la práctica, al mundo real. Entonces, tú puedes tener la pared llena de conocimiento Sí, y tener cero de sabiduría, porque no has salido de ese pedestal, ¿no? O de esa, ¿cómo se llama? Torre de marfil del conocimiento. No, no, cuando tú empiezas a transitar el mundo, que lo puedes hacer o por ti mismo, ¿bien? O también con la experiencia de otros. Es, tú vas entrando en esa experiencia, por ejemplo, en mi caso, yo no he tenido situaciones tan dramáticas en mi vida, pero sí que a través de hacer las sesiones y el proceso terapéutico con otras personas, sí que vas obteniendo ese conocimiento de cómo funciona todo el proceso. Y el mismo trabajo que he hecho yo. Es decir, el terapeuta, si no se pone de actuante, que es como me gusta llamarlo a mí ahora, cada cierto tiempo no avanzas. Es que al final vas a llamar a tu vida precisamente aquello que tienes atascado. Entonces, llega un momento en el que la vida ya te va a decir, a ver, o resuelves esto que ya te he presentado 5 veces, o a la sexta no podemos va a seguir. ser gordo. Entonces, tú verás cómo lo resuelves. Sí. Bien. Así que todo esto hay que tenerlo muy consciente si quieres hacer tu proceso de sanación, porque yo creo que en el fondo el terapeuta lo que está buscando es eso. En la ayuda del otro también es sanarse él. Esas cosas que todavía quedan por ahí, pues me las voy a poner delante y las voy a resolver cuanto antes. El otro es parte de mí y yo estoy descubriéndolo para poderlo integrar. Para poderlo integrar, tengo que abrir espacio dentro de mí, Paco, porque si no, yo ya estoy muy lleno. Entonces, si estamos muy llenos de nosotros mismos, es muy difícil que yo pueda permitir, si mi identidad se ha quedado atascada de la casilla 1 Aries a la casilla 6 Virgo, si solo he hecho ese abordaje de mi identidad, de mi conciencia, de autoconciencia, me faltan 6 casillas. Y en esas 6 casillas la cosa se complica. Se complica para que avances hacia la unidad, que es Piscis, donde nos disolvemos y volvemos ahí al nirvana, ¿no? Ese espacio que tú llamas el todo. Ahí, donde ya todo es perfecto, pase lo que pase. Pero hay que hacer ese abordaje y hay que seguir avanzando en el conocimiento de quién soy yo, cómo es mi conciencia, no solo individual. Eso es una crisis y eso es una muerte. Eso también es chamanismo. He de morir a una imagen pequeña, que eso es el especialista Plutón, que nos arranca, nos decapa esa, que tú no eres eso, que tú eres mucho más. No me voy a conformar con que te creas que eres un casa 5 Leo egoico, donde los demás no tienen cabida. En tu corazón hay un espacio que hasta que no se llene del otro, tú no sabrás quién eres. Y eso es chamánico. Abrirme a morir a ese pequeño ego, pequeño de autoconciencia para recuperar la conciencia grande, grande, que es la que más nos cuesta, que es, como tú bien dices, Sí. desde donde todo está perfectamente. Eso en Hellinger Oh. también le da mucha caña. Hay una conciencia mayor. Mm. Hay que llegar ahí y ahí no hay juicio, ni lo que es bueno, ni lo que es malo, ni la moral. Ahí no hay ética ni moral. Hay un todo que donde todo es perfecto. Pero claro, hay Mm. un trabajo para llegar ahí. Y ahora Claro. mismo yo creo, Paco, que estamos en un momento pues de mucha intensidad a ese nivel. Nos están rompiendo Mm. muchas cosas y el hombre está experimentando mucha muerte, pero mucha muerte de ese pequeño ego, mucha muerte individual, porque se ha quedado, ha dejado fuera durante este último siglo mucho de lo espiritual. Entonces, claro, Claro. se engorda de ego, engordamos de cosas internas, de una autoconsciencia individual. Y ahí, Mm. evidentemente, hay un vacío, hay enfermedad, hay síntomas, hay un montón de cosas. Entonces ahí es donde yo creo que estamos haciendo un buen trabajo.
acompañando y mostrando a los demás que espera, que esto que te está pasando, o esta sintomatología, o este crisis, o este momento de tristeza profunda, o esta depresión, madre mía, pues no hay casos ahora de gente y lo que va a salir, y lo que va a Claro. salir. Claro, pero no está vinculado con un problema fisiológico donde mis hormonas han dejado de segregar serotonina. Es un problema mucho más profundo. Y ahí es Claro. donde yo entiendo que la astrología chamánica y las constelaciones y nuestras herramientas terapéuticas, llámense Lo que sea. cualquiera de ellas, que te lleve a bucear ahí dentro y a encontrar que hay un espacio que no eres tú, que no Hombre, eres tú. lo que tenemos que reconocer hoy por hoy es que así estamos en el peor punto para empezar. Es decir, que ole por toda la gente que se pone a avanzar en este momento. Porque lo que decías, nos han desconectado durante el último siglo o siglo y pico de esa fuente de visión de la realidad de otra manera. Es decir, si tú ves la realidad como un camino que tú estás explorando, en el que te estás descubriendo, en el que estás intentando mostrar toda tu potencialidad y tienes las herramientas para conseguirlo, ese es el problema, que nos las han eliminado todas. Y entonces, claro, ese conocimiento lo que genera es frustración. Es decir, no, no, si tú eres divinidad y estás creando tu camino y lo único que tienes que hacer es mostrarte. Ya, ¿y las herramientas para hacerlo qué? ¿Dónde están? Ese es el problema, que nos han vaciado ese conocimiento. ¿Bien? Y entonces nos quedamos en palabras grandes, en lo que te cuentan las religiones, que en el fondo es real, ¿bien? Eso existe, pero como te he vaciado las herramientas, nunca vas a poder llegar. Así es. Y entonces, claro, Tienes que pasar por estamos hoy por ellos. hoy, no, y pasas por ellos, pero tampoco te Y las van a contar. tampoco, sí. Tampoco te las van a contar. Sí. Claro, porque si no te tendrían que contar. No, Dios está en ti, está dentro de ti y dentro de ti están todas las herramientas. Bien, lo único que tienes que hacer es ser capaz Mira, de observarte sin juicios y dejar que vaya saliendo. Y en esos momentos de máxima tensión, céntrate en todo lo bueno que tienes. Y entonces se deshace. Bien, haciéndolo muy breve, ¿no? Luego las cosas se complican en la realidad. Pero claro, es que nosotros estamos caminando desde Occidente con la desconexión absoluta. Si ponemos un ejemplo claro, en Grecia había un ritual que eran los misterios eleusinos, en los que iba todo el mundo, mujeres y esclavos incluidos, y esos misterios te conectaban con la divinidad y te hacían sentir que eras inmortal. ¿Cómo se vive la vida después de eso? Después de tener la experiencia personal, por supuesto con alguna planta mágica, ¿bien? De que tú eres divinidad y que eres inmortal. Estás en un juego. Si en el fondo hasta lo hemos recreado con los juegos de ordenador. En el juego de ordenador, bien, ¿cuántas vidas tienes? Las que tú quieras, eres inmortal. Y si no te sale bien a la primera, pues en la siguiente. Y claro, la vida, desde ese punto, es absolutamente diferente. ¿Qué nos han legado? Tienes esta oportunidad y infierno o cielo, no te equivoques, solo hay una. Eso es pues, clase error, insuperable. clase error. Pues fíjate, Paco, te voy a hacer una confesión. Yo nunca he probado una planta sagrada. Ujú. Yo viví tanto los 80 que ya no necesité más ayuda. Ahí ya me metí de cabeza de los 16 a los 26, 10 años de inmersión, Ujú. donde evidentemente todo lo que pasó por esta cabeza abrió la posibilidad de que mi mente soltara las riendas de vez en cuando. Y sí, afortunadamente, bueno, estoy vivo, no me pasó nada grave, no perdí el norte y si lo perdí lo encuentro fácilmente y ya está. Y sí que es verdad que he estado, sobre todo estos últimos 10 años, cerca de muchas personas que sí lo hacen y lo han hecho. Pero mira, yo desde mi experiencia previa y luego desde mi experiencia espiritual, quizá también por mi formato pues de cómo mi carta natal viene, ¿no? Ese quantum, pues tengo una zona Piscis muy fuerte
Y ahí estoy muy abierto a muchas cosas y mi Neptuno en Escorpio también me ha hecho vivir muchas, muchas, muchas cosas desde lugares ya de fábrica, que venían así. Pero entiendo que sí, que hace falta a veces romper con una planta sagrada, que para eso está en la naturaleza, como todas las demás, porque al final, Claro, pero fíjate, sagrada, cuidado, sagrada no es que sea en sí la planta, bien, es sagrada porque es el nosotros le efecto que hace. damos Sí, esa claro, energía, porque le damos esa intención, porque hacemos un proceso terapéutico con ella. claro. Si no es una planta más que tiene un efecto, pues lo que son las drogas recreativas, que en el General, fondo sí, se pueden utilizar de muchas maneras. Si es recreativo de me evado, bien, pues te da ese efecto, te evades. Pero si en vez de eso la utilizas para ayudarte a conectar con la sombra, sí, lo haces desde un estado muy diferente. claro, Y si es chamánico, un ahí está. estado de paz o un estado de bienestar en el que puedes contactar con eso y no huyes, pues ahí se produce una transformación. Sí, Pero claro, tienes que haber generado ese estado, ese contexto para poder utilizar la sustancia de esa manera. Por eso es sí, sagrada, porque tú la utilizas de manera sagrada. sí. Ujú. Si no, pues al final, pues Pues claro, una droga más y ya está. exactamente. Y depende de cómo tú estés, te lleva por el viaje Pues chungo sí, o... o por el bueno, sí. Claro. Fíjate, yo ayer grababa el último vídeo de la luna llena y comentaba precisamente esto, que la luna llena como o un viaje, llámese LSD o llámese ayahuasca, lo que va a ayudar y a potenciar es lo que tú llevas. Depende de lo que hay, se potencia, se magnifica. La luna saca a la luz según la casilla por la que pasa lo que hay en esa casilla y según los diálogos que va teniendo en ese momento energético, pues esto es lo que hay. Claro, no es que alguien desde fuera te ha hecho a ti no sé qué, no, lo que estás es viendo, porque es llena, estás emocionalmente lleno Claro, de algo que ya está en ti. Es el mito claro. del hombre lobo, Ujú. es un animal herido que llevamos todos dentro y que simplemente está Exacto. pidiendo, por favor, reconóceme, por favor, Claro. que eres animal, que por ser Por humano, eso, por favor, no te quites la animalidad que tienes. Es un claro. proceso tuyo. Hay un cerebro que es reptiliano y hay un Ujú. cerebro mamífero. Hay una parte de nosotros que está herida, uno tiene que verla. Claro, ahí Claro. es donde la luna juega toda su función. Nuestra Ujú. mamá, nuestra abuelita Luna, la fuente, el almacén, la biblioteca de registros de la Tierra, donde vamos recuperando información de lo que hay, de lo que hay, de quiénes somos, Ujú. de cómo se ha hecho esto, de cómo se ha creado tu sistema familiar. Eso es chamanismo. Y tú Claro. estás ahí dentro escuchando algo tuyo y lo estás escuchando desde un lugar que es, por fin he recuperado una parte de naturaleza y de animalidad que es mía. Soy un humano. Quiere decir que pertenezco a un planeta Tierra que está lleno de animales, incluidos los humanos, animal racional, pero animal, y que está dentro de un sistema solar, que está dentro de otro sistema, que está dentro de otro sistema, que estamos todos juntos y que resonamos todos a la vez. Entonces, ahí está para mí el chamanismo. Cuando me Claro. reconozco naturaleza, cuando reconozco parte humana, natural, animal de este planeta. Eso se había cortado durante siglos, Paco. Ujú. El tema de las brujas, el tema de escuchar a la naturaleza, con el cristianismo se le dio todo un rollo de espiritualidad y de divinidad, que fíjate, nada que ver con lo que dijo Jesús, nada que ver, pero como luego en 2000 años se le ha dado ese proceso, ¿no? Donde, qué lejos está Dios de ti. Y entonces en este siglo XX-XXI estamos recuperando este proceso chamánico, es decir, no, Jesús era un chamán. Jesús estaba diciéndole a la gente, mira, tú te puedes curar, solamente tienes que ser consciente de quién eres. Ujú. Ahí está tu sanación. ¿Tú crees? Y entonces el otro decía, sí, sí, ya está, ya está. Claro. Recupera tu Yo, poder, recupera tu poder. Y tu poder es que eres parte de esto, Paco. claro. No eres Mira, lo que más. yo he descubierto cuando entras en contacto con el chamanismo, pero mm, no sé, lo mismo mi entrada, como viene ahí desde el mundo de las ciencias, bien, lo he encajado desde el punto de vista de la neurología.
Los chamanes son los que entienden perfectamente cómo funciona tu cerebro. Sí, Perfectamente. ¿Bien? Y por eso también utilizan las plantas sagradas después de haber hecho un trabajo previo. sí, Porque claro, si no sabes enfrentarte a lo que te va a venir, que también te vas a enfrentar a ello en tus sueños, los que claro. tienen malos viajes normalmente tendrán pesadillas, Mm, porque eso está ahí, está dentro de ti, no viene de fuera, no te posee nada. Los chamanes saben perfectamente que tienes dos cerebros. Tienes ese cerebro lógico, el cerebro de las ideas, y tienes el cerebro del hemisferio derecho, el creativo, el emocional, el energético, ¿bien? Y tienes que combinar los dos para generar la realidad. Porque también el cerebro izquierdo condiciona muchísimo esos sueños que tú tienes y eso maravilloso que eres capaz de imaginar. Porque si el cerebro izquierdo te dice, no es posible, será maravilloso, pero no se plasmará en el exterior. Y el chamán lo que te está diciendo es, vale, entendiendo cómo funciona eso, vamos a jugar con ello. ¿Y cómo jugamos? A través de los símbolos. Vamos a jugar como jugábamos cuando éramos pequeños, cuando cogíamos un palo y el palo tenía una forma, y era un personaje, y era un bicho, y me hablaba, y yo hablaba con él, y sentía emociones, y había cambios, tenía experiencia con un palo. Y te dicen los chamanes, eso es lo mismo que tú tienes de mayor, de adulto. Lo que pasa es que te estás negando a contactar con ello porque es de pequeños. sí. Bien, pues estás perdiendo tu capacidad de creación de realidad. Porque tienes que ser como ese niño que lo vive para poder proyectarlo fuera. Y también para hacerte consciente de cuáles son todas esas limitaciones que vienen heredadas, la mayoría, de todo el clan del transgeneracional, de todo eso que traemos, y en el fondo, hasta que no te deshaces de ellas, no te permites crear una nueva realidad. O sea que es un trabajo en profundidad si tú quieres rescatar tu divinidad. Porque tu divinidad es elimina toda creencia que te impida hacer lo que tú quieras. Y una vez lo elimines, imagina, desea y dale energía, dale emoción. Y a partir de ahí se genera todo. Yo creo que tú ves mis vídeos, porque Estamos muy conectados. perdóname la broma. Es que, ay, ¿tú me oyes? Sí, sí, perfecto. Vale, no es que ha salido un cartelito como que no se veía. Que no es que durante los últimos meses hablo mucho del lado del hemisferio derecho del cerebro. Entonces, justo lo has dicho ahora. Me encanta, sí. Sí, 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 sí. Si Sincronía. tenemos dos hemisferios, ¿por qué quedarnos con uno? ¿Sabes? ¿Por qué te quieres limitar? ¿Por qué te quieres limitar? Claro, lo difícil, lo chamánico, el viaje es encontrar el equilibrio entre ambos, que se hablen, que encuentren la relación, que no estén divididos, que no estén enfrentados, separados, sino que hay un equilibrio, una armonía, sí. Que no tengas ese diablo interior. Sí, así Tener dos es. voces que no te permiten ser coherente. Sí, sí, esa es la clave. Ahí está la clave. Pues nada, nos despedimos con esta energía de la luna que todavía está muy candente, que fue anoche, yo no he podido ni dormir toda la noche. Tuve una resaca geminiana. Ya sabes que cuando Géminis está ahí, la dispersión, diversión está asegurada. Entonces, mi mente ha estado toda la noche ahí a full. Así que la dejo y dejo y la permito que haga su trabajo y bueno, no me enfado, ni me enfrento, ni lucho. Al revés, desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de mi mayor libertad. Pues Paco, muchas gracias, muchas gracias. A ti, un placer, una conversación encantadora. Pues hasta la Gracias. próxima. Un abrazo. Otro para ti.